Bien, vamos a entrar al tema. A ver si lo logro hacer en media hora. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy consolador para las naciones. Así que tome nota. El tema de hoy es yugo desigual. Dice, no os unáis. Ahí estamos, 6:14. ¿Sí? Segunda carta a los Corintios. ¿O están en primera? Segunda. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Oye, ¿por qué uno no debe unirse a un incrédulo? Porque Dios salva ¿a quién? A los creyentes. ¿Dios salva a quién? Entonces un creyente con un incrédulo, pues, es un, ¿verdad? No combina, ¿verdad que sí? Entonces él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros somos templo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver un ídolo con el templo? Dios no, mire, por eso es que sufren las naciones por ahí. Aquí en Miami, con la caridad del cobre, los cubanos sufren, porque es que eso, con la Virgen de Guadalupe. ¿En Puerto Rico cuál es? La del Pozo. Walter Mercado. Sí. Sí, porque es que, mire, usted nunca tenga ídolos. Es más, tenga cuidado con los angelitos, eso también. Que usted sabe que nosotros pues tenemos ángeles a servicio nuestro y nos gustan ver los angelitos, pero tenga cuidado que no se le vaya a zafar uno. Tenga mucho cuidado con eso. Dice, perdón, ya leímos el 16, a repetir, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, el propósito de Dios es salvar a los creyentes. Ese es el propósito de Dios. Ahora, cuando dice salvar a los creyentes, ya son creyentes. Dios lo que los salva es de la mente, porque ya Dios salvó. Cuando murió en la cruz del Calvario, Él salvó. De la misma manera que cuando Adán pecó, pues nacía un bebé y Adán no tenía que convertirlo en pecador. Lo que él tiene que es nacer. Esa cabeza representante, una vez Adán pecó, todos los bebés nacen en pecado después de Adán. Fueran elegidos o fuera quien fuera, antes de la cruz, antes de Cristo morir, todos los que nacieron antes de Cristo nacían en pecado. Todos los elegidos nacían en pecado. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja con muchos, Dios trabaja siempre con uno. Dice, uno solo pecó y la muerte pasó a los demás. Quiere decir que antes de Cristo ir a la cruz del Calvario, pues todos nacían en pecado, pero ellos no lo sabían. ¿Tú sabes por qué no lo sabían? Porque Pablo no había llegado. Pablo es el que nos explica en Romanos. Y la carta a los romanos, quien la escribió fue Pablo. Los 11 apóstoles no sabían que ellos estaban en pecado. Aunque andaban con Jesús mano a mano, ellos no sabían bebés pecadores. Fíjate
que María, la madre de Jesús, era otra pecadora. Y Dios vino y hizo morada el Espíritu en una pecadora. Aunque tú sabes que los católicos en su desconocimiento dicen Ave María Purísima, sin pecado concebida. Falta de revelación, porque todos pecaron antes de Cristo, y ahora es de la misma manera, porque después de la cruz todos nacen salvos, nacen creyentes. ¿Y quieres verlo conmigo, Romano, que te veo así? Y hay muchas, mira, hay miles mirándome en la internet. Por amor a ellos, busca conmigo Romanos capítulo 5 y solucionamos ese asunto en un segundo. Porque hay que llevarle luz a las naciones. Capítulo 5, mira lo que dice el verso 17. 5:17, por favor. Ese no estaba en el calqueo, lo añadí. Así que tomen nota de ese. Dice, pues si por la transgresión de ¿cuánto? Uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, ¿por cuánto? Por uno solo. Esto no es trabajo tuyo de que te portaste bien, no, esto es uno solo. Uno lo dañó y uno lo arregló. Uno te metió en pecado y otro te sacó de pecado. Uno te fastidió y otro te bendijo. Dice uno solo, dice Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Quiere decir, mira, bendecido, atiéndeme, porque a mí me gusta enseñar con claridad, que un niño me entienda. Adán pecó y todo el que nacía después de ahí, copia dañada. Moisés, pecador, los profetas, David, el que se portó bien, el que se portó mal, estaba en pecado en posición. Aunque se portara bien, él es un pecador. Si se portaba mal, él es un pecador. Si se santificaba, es un pecador, pero nadie lo sabía, porque Pablo es el perito arquitecto, el que revela esto después de la cruz. Esto lo sé yo ahora y tú, porque está escrito después de la cruz. Pero los 11 apóstoles, ¿qué sabían? Ayunando y llorando, y Señor, sí, me santifico para ti. Pero Dios decía, no saben que yo los tengo bajo pecado, porque uno solo, cabeza representante, los dañó. No hubo un santo antes de la cruz. Alábalo si puede. Digo, yo estoy predicando el Evangelio. Mira, con esto además yo puedo parar y todas las religiones se van al piso. Porque ellos desconocen este misterio. Entonces Pablo dice, de la misma manera, si cambia la manera, ya están en falsedad. Y ellos todos, mira, bueno, todas las religiones ya cambiaron la manera. De la misma manera que uno los dañó, cuando vino el otro, Jesucristo, muere, resucita y van naciendo salvos. De la misma manera que van naciendo en pecado, ahora Jesucristo resucita y todos los elegidos van naciendo salvos, pero no lo saben. Entonces Pablo, por eso es que Pablo predica, no predicaba arrepentimiento. ¿Para qué arrepentirte si ya estás salvo? A Dios no le interesaba que tú confesaras tus pecados. Yo pequé el lunes, pequé el martes. Olvídate de eso. Lo que yo quiero es que te reconcilies, porque ya yo llevé todos tus pecados, me olvidé de ellos. Hello. Oye, esto es una matemática que no falla, pero es tan sencilla. Mira, yo tengo esta copia. Y tú me buscas por ahí una máquina de esas modernas ahora, como dijo Daniel, cuando la ciencia aumente. Y yo pongo y tiro 1000 copias y salen arregladas. Pero yo te pongo esta dañada y salen todas dañadas. Vamos a verlo así. Adán lo dañó, las 1000 copias, y Cristo arregló las 1000 copias. Que son millones de millones, Pedro. Vamos a hablar de 1000 copias porque son muy caras 1000 copias ya. Para dañar ahora 1000 copias de esas. O vamos a ponerle 100, como las 100 ovejitas. Cristo habló de esto en parábola.
Yo soy el buen pastor. Si tengo 99 dentro y me queda una afuera, voy a buscarla hasta hallarla y arreglo y ya está. Y yo lo arreglo. Este es trabajo de uno solo. Eso de que tú pagas el precio y que tienes que portarte bien y que si no, que si esto, que si Cristo viene y te halla en pecado, ¿en qué pecado te va a hallar si ya te lo quitó? Te quitó el pecado que te separó de la gloria de Dios. ¿Cómo Cristo va a venir y hallarte en pecado a ti? Es una mentira. Pastor, usted me dice a mí que las prostitutas que son elegidas que van a despertar de aquí a 2 años, ellas están salvas. La prostituta con todo, acostándose con él, está salva y no lo sabe. Yo se lo tengo que ir a decir y tú se lo tienes que ir a decir. Yo sé que esto es fuerte para el religioso y para los que no aman la verdad, pero yo que amo el evangelio que está escrito aquí, a mí no me gusta la idea que esa prostituta me digan que está salva. Y que el adicto a droga y el que está matando y eso, a mí no me gusta la idea. Pero esto no es cuestión de que a mí me guste la idea, es como Dios lo establece. Y usted se tiene... Mira, por eso es que los judíos se fastidiaron. Porque dice, procurando establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Pablo dijo, mira, ellos tienen celo de Dios, yo lo sé que tienen celo, pero no conforme a ciencia. Y aquí estamos en el don de la ciencia. Dios dice que Dios dones a los hombres y Dios dones de ciencia. Y ese es el don que yo tengo, el don de la ciencia de Dios. Entonces, vamos a volver al tema. Vamos a regresar a segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Oye, estoy bravo, estoy sintiendo aquí una gloria. ¡Hello! Oye. Ahora es que tú vas a entender que es unirse a un incrédulo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 6:14. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, sí, yo volví a Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Mira, el incrédulo es injusto. Apóstol, usted dice que el jefe mío, que es un hombre decente, es un hombre que paga al gobierno sus impuestos, tiene su familia bien acomodadita, sus niños van a la escuela, marido una sola mujer. Si es incrédulo, es injusto. ¿Sabe por qué es injusto? Porque Dios trata con posición. Si tú eres creyente para Dios, Dios espera que te portes justamente, porque a veces los creyentes se portan injustamente. Pero es creyente y su posición es diferente, porque Dios ya lo tiene colocado dentro. Y una vez dentro, siempre dentro. Si siembras mal, cosechas mal. Si te portas mal, vas a cosechar mal. Pero una cosa es ser creyente y otra cosa es ser incrédulo. Y el que no le ha llegado la gracia es incrédulo. Yo tengo familia protestante que van a las iglesias y en este caso ellos son incrédulos porque no han creído al evangelio. Yo era bautista y yo era un incrédulo. Y fui católico y era incrédulo. Ahora, hay incrédulos de simiente y hay incrédulos de que no le ha llegado la noticia. Hay 2 tipos de incrédulos. Está el hijo de perdición, que por más que tú trates no se va a saber, porque se llama hijo de qué. Pero Pablo habla de otro tipo de incrédulo también. Está hablando de, por ejemplo, Pedro era un incrédulo. Los apóstoles eran incrédulos porque ellos no creyeron en Pablo. Digo, si tú lees a Gálatas, tú puedes ver que Pablo dijo, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, no había creído. Y ellos eran cristianos judaizantes, incrédulos al pacto de la gracia. Los pastores de Miami son incrédulos para mí, porque ellos no han creído el mensaje de la gracia. Para Pablo son incrédulos. ¿Sabe por qué? Porque imagínate
que Pablo dice que el diablo fue destruido y ellos dicen que está vivo. ¿Qué más incrédulo que eso? Pablo dice que tú debes, que tú naces ya salvo y ellos dicen que tú puedes perder la salvación. Pablo dice, no, ni siquiera eso se piensa aquí. ¿Cómo tú vas a perder la salvación si tú naces ya salvo? Entonces, Dios dice, vamos a buscar ahora a segunda carta a los Corintios, perdón, a primera carta a los Corintios ahora, capítulo 7. Vamos a comenzar por el verso 1. Vamos a hablar del matrimonio, yugo desigual en el matrimonio. ¿Cómo afecta cuando un creyente en la gracia está casado con una mujer con un hombre que no cree, o un hombre con una mujer que no cree? ¿Cómo afecta ese yugo desigual? Y lo que yo voy a hablar ahora va a repercutir por todo el mundo entero a través de las cámaras de internet, porque nunca se había dicho, en 2000 años se había explicado esto. Y hace falta mucha información para consolar a mucho pueblo que está sufriendo por no conocer. Mira lo que dice. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando dice no os tiente Satanás, tú sabes cómo Satanás tienta, ¿verdad? Con los ojos, con la carne, en el aspecto Satanás, género, carne. Porque Satanás fue destruido, así que él no va ahora a aparecerse para tentarte a ti. Tú te tientas bajo tus propias concupiscencias. Dice, verso 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea que el apóstol recomienda unas cosas. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Oye, él quisiera que todos los hombres fuesen como él, imagínate, no se hubiera multiplicado la raza. Mira lo que él dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Imagínate. Oye, ese Pablo quería que no se casaran, que la viuda quédese viuda y los solteros no se casen. Bueno, no. Tú tienes que entenderlo porque él mismo después dice, honroso sea el matrimonio en todos. O sea que tienes que entender el contexto. Y Pablo está hablando con una iglesia carnal, a los corintios, que todos lo hacían mal. Tomaban la Pascua mal. Él les escribió como a carnales, no como espirituales. Entonces él tenía que meterse a tocar temas hasta del matrimonio, tenía que meterse, porque tenían unos desórdenes tremendos en las congregaciones. Y entonces por allí también habían unos templos que se dedicaban a practicar sexo en los templos, de religiones que practicaban ese tipo de inmoralidad. Dice, verso 9, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, esto hay que tener un don. De aquí fue que los católicos, porque ellos aprendían de Pablo, entonces de ahí Pedro comenzó a prohibirle a las personas que trabajaban en el catolicismo que se casaran utilizando estas enseñanzas que Pablo daba. Pero Pablo dice si tiene el don, porque si no, mira lo que está sucediendo, se meten esos pobres muchachos al catolicismo y son afeminados y después empiezan a tener, mira todas las demandas que tiene la Iglesia Católica ahora mismo por causa de eso,
que el padre violó a 11 muchachos en los 10 años que estuvo y hay unos, ¿por qué? Porque no tienen el don de contar. Si tienes el don, olvídate, no te pasa nada, porque tienes, diga don. Don es algo que Dios te capacita para quedarte así como estaba Pablo. Pablo decía, yo me quedé solo. Pero si no tienes el don, no lo hagas porque te vas a buscar problemas. Por eso es que Pablo en Timoteo dice, en los postreros tiempos vendrán religiones que prohibirán casarse. Y ya prohibir es lo que hace la Iglesia Católica, que prohíbe casarse y pone hombres ahí. Y mujeres también hay, que después hay una de problemas tremendos, que de eso todos tenemos conocimiento. Bien, vamos a seguir. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, aunque sea incrédula. Dice que no se separe. Dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Divide ahí cuando él dice el Señor y yo digo. Porque es que Pablo se tiene que meter aquí a dar consejos por causa del conocimiento que él tenía de la ley. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, oye esto, un hermano que tiene mujer que no sea creyente, dice, y ella consiente en vivir con él, no la abandone, pero ella tiene que consentirlo. O sea, ella dice, yo consiento, aunque yo no soy creyente, y él soporta a esa mujer, pues mira lo que Pablo recomienda. No la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo, fíjate, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, lo que Pablo está tratando de decir aquí, cuando en una casa hay un hombre o una mujer que conoce gracia, ella o él, por su conocimiento, santifica a toda la familia, porque ella o él tiene ángeles que, aunque el marido es un bandidito, pues ella por su confesión lo protege a él, porque están unidos, son una sola carne. Y entonces, ella también, si es incrédula y el marido está en gracia y está confesando la palabra, el pacto lo cubre a él y la cubre a ella y a los hijos que nacen, porque los hijos que nacen, aunque ella es incrédula, él es crédulo y los hijos nacen en bendición. Ahora, fíjate lo que dice Pablo, vamos a seguir porque esto no termina todavía. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Mira, hay tres cosas que yo quiero presentarte. Cuando tú estás unido a una persona que no cree el evangelio, tú te afectas en tres cosas. Mira, lo personal, lo familiar y lo espiritual. Tres cosas son afectadas. Lo personal, ¿en qué forma? Pues imagínate, cuando tú conoces esta gracia y tú empiezas a declararte bendecido, y tú empiezas a decir, el diablo fue destruido, Cristo quitó el pecado, yo soy un predestinado, ahí tú vas a tener problemas con tu familia. Yo tengo problemas con mi hermano, con mi hermana, con el otro, con aquel. Ellos piensan que yo estoy loco. Tú no ves que ellos comen diablo en la mañana, diablo al mediodía. Ellos toman la llamada Santa Cena. Yo no me atrevo a hacer una cosa así. Ellos creen el bautismo en agua, que eso salva o que ayuda en algo. Pues yo no creo algo así. Entonces, estoy hablando del primer aspecto. Los que toman nota, mira, primero es lo personal, luego lo familiar y luego lo espiritual. Cuando hay yugo desigual, diga yugo desigual. Ese es el tema de esta noche. Entonces Pablo nos está explicando que el Señor nos llamó a paz. Lo importante es que haya paz. Y si ambos consienten y se llevan bien, no se separen. El Señor quiere que estén unidos. ¿Para qué separarse?
Se sufre demasiado. Los que han pasado esta experiencia aquí, que tienen más de un matrimonio, usted sabe cómo se sufre. El ojo de la tormenta está encima de ti, que no te salen encima. Pero si pueden funcionar juntos, quédense juntos. Ahora, si se separa, entonces hay unos consejos, dice el apóstol. Dice, verso 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿Salvo de qué? Dime una cosa, ¿una mujer puede salvar a alguien? Quien te salva es Cristo. Está hablando aquí el segundo aspecto de la salvación. La salvación de la mente, la salvación cuando tú aprendes a decir estoy bendecido, el diablo está destruido. Eso es salvarte. Los que no conozcan esto, hay un cassette que se llama 3 tipos de salvación. La primera, la que Cristo hizo cuando te lavó los pecados y quédate salvo. Y entonces la segunda es el aspecto vivir, estilo de vida. Eso es una salvación. Y el tercero, el aspecto cuando tú mueres y sales de ese segundo etapa de salvación y entras en el tercero, que es cuando te vas al paraíso con el Señor o cuando tu cuerpo es transformado como el de Él, que eso es lo que esperamos en un futuro. ¿Me están siguiendo? Entonces, quiere decir que una mujer puede estar con un hombre, porque el problema es que en lo personal hay problemas. Yo conozco hermanas que me dicen, ay, apóstol, tengo que diezmar escondido. Tú no ves que él no es creyente y él trabaja, y entonces ella viene al ministerio y tiene que dar escondido, que él dice, ¿cómo que trabajar para que el apóstol vista así? Eso es lo que él piensa. Él no piensa que se paga luz, que se paga el edificio, que se paga aquello, que se paga lo que piensa es, mira el anillo que tiene, mira esto. A mí me lo han dicho. Más aquí mismo una señora me dijo, trae al esposo mío por primera vez, y cuando lo miró, usted dice, mira, yo no tengo un traje como el apóstol. O sea, estar casado con un incrédulo es un problema. En lo personal estoy hablando ahora ahorita vamos para lo familiar, que eso es otra historia. Y en lo espiritual, es tremenda historia. Eso es un calvario. Eso es repetir el calvario. Dice, verso 16, estoy predicando el evangelio, ¿sabe, hermano? Con el mundo y con ustedes. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 16. El tema de hoy es yugo desigual. Para los que sintonizaron el internet ahora mismo. Dice el verso 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, no en la sinagoga, en las iglesias. Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y estos no son los mandamientos de la ley de Moisés, sino los mandamientos de la ley del Espíritu. Porque la ley mata, la gracia vivifica, ¿no? Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Bueno, ya terminó el consejo porque sigue por ahí hablando de las vírgenes. Por ejemplo, mira el verso 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Oye, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de carne. Y yo os la quisiera evitar.
Pablo dice que honroso sea en todos el matrimonio, pero después dice que es una aflicción. Hello. Estar casado es una aflicción. Dice, verso 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Oye, pero no use esto para darle candela a tu esposa, para maltratarla o algo así, tú sabes. Lo que está tratando de decir es que atiendas a tu Señor y también atiendas a tu esposa. Trata de atender todo como puedas, ¿no? Dice, verso 30, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Cuidado de cómo agradar a su mujer, ¿sabes? Porque es que está hablando aquí de ministerialmente hablando también. Está hablando ministerialmente. Entonces un ministro, Pablo dice que es mejor que no se case. Sin embargo, también aconseja que el que ministra sea marido de una mujer. Que no tenga dos, pero que tenga una, ¿no? Que no tenga dos a la misma vez, pero que tenga una. Porque hay ministros que han sido recasados. Pero que sea marido de una sola mujer. Dice, quisiera, verso 32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Pero ella tiene que consentirlo. Porque depende de las costumbres. Antes obligaban, los padres decidían, ¿no? Y las costumbres cambian. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bueno, yo estuve hablando que hay tres cosas, por ejemplo, especialmente los llamados al ministerio. Es bien delicado. Una vez María llegó con los discípulos y Jesús en los días de su carne estaba ministrando. Y entonces María, pues le dijo a los discípulos, vete a dile que su mamá está aquí. Muchacho, ¿para qué fue eso? Parece que Jesús hubiera dicho, mira mami, cuando estamos en casa y tomamos café, usted es la jefa. Pero aquí, ¿tú sabes lo que le mandó a decir el Señor con los discípulos? Dile a mi mamá que mi mamá y mi papá son los que hacen la palabra del Señor y la cumplen. Como quien dice, María, divide, no te me metas en esto ahora. Usted es mi mamá, pero ahora yo estoy en las cosas de mi padre. ¿Verdad que sí? Igual, esto es un ministerio muy demandante. Por ejemplo, cuando tú tienes el conocimiento de la gracia, si los dos no están de acuerdo, es tremendo problema. Sí, naturalmente, tengan cuidado los que me están escuchando, que digan, bueno, yo tengo problemas, así que por aquí hay camino. No. Porque Pablo te dice que quién sabe salves a tu mujer o salves a tu marido. Debes esperar un buen tiempo para saber eso. No puedes hacer eso así a lo loco.
pero vas a tener dificultad. Eso es en lo personal. En lo familiar, mira, a veces en una familia, un matrimonio, él es creyente, ella no es creyente, o viceversa, ella es creyente, él no es creyente. No hay problema cuando hay una fiestecita. Oh, no problem. No problem. No hay problema cuando se compra una buena casa. Oh, no hay problema. Mira, nos compramos un carro bueno. Ahí no hay problema. Y el incrédulo y el creyente están participando. El problema es cuando, oye, ¿qué tú estás oyendo? Estoy oyendo un cassette del apóstol. Ya otra vez con ese hombre ahí. Esto me lo han dicho, hermano. Yo lo he vivido. Yo he vivido, mire, mujeres creyentes y hombres también, que tienen que comprarse unos audífonos y poner cassette y escucharlo en audífonos porque el esposo no soporta mi voz o la voz de uno de los pastores nuestros. En lo familiar, cuando se trata de las matitas y las cositas y las arreglitas, no problem, no hay problema. Pero cuando se trata de las cosas de la revelación, ahí hay problemas. Y tú los aguantas, estás llamado a aguantarlo, porque quién sabe haga salvo a la persona. Y la persona, yo he visto, mi esposo, eso es, mire, y con la iglesia, sinagoga, ¿no? Pero ella le llamaba iglesia. Y yo dije, bueno, lo mío es quitarte el velo a ti, lo mío es salvar a los creyentes. Ahora vamos a activar ángeles que toquen a tu esposa. Y si tú no tienes que hacer por ahí que me dé para dárselo. Entonces yo le dije, bueno, pues llévate todos los que puedas. Mira, llévate este. Y si puedes romperle la etiqueta, porque tan pronto ven creciendo en gracia. O José Luis de Jesús. Ahí es que comienza. Porque yo soy piedra de tropiezo. En ese aspecto. Y entonces, gracias a Dios, que ella vino y usa técnica, por ejemplo, dile, mira, ¿qué tú piensas de eso que está diciendo? Pues tú dices, no, yo aconsejo a las mujeres y a los hombres que cuando tienen al marido la mujer en condición así de, oye, ayúdame a descubrir si esto es falso o verdad. ¿Viste? ¿Sabes? Como que no le caigan encima, mira que esto es lo... No, busca técnica, mira, ayúdame, yo no quiero ser engañada. Porque Pablo era astuto, Pablo a veces con los que estaban en ley se hacía pasar como que estaban en ley para ganarse los de la ley. Pablo era astuto y tú tienes que ser astuto también. Mira, yo a veces me he encontrado a personas y les he hecho preguntas. Es más, yo a veces digo, yo soy de un ministerio que piensa así y ellos no saben que yo soy el del ministerio. Es más, andan con el ministerio al lado sentado. Pero yo hago preguntas para que me contesten y luego buscar la forma. Pues ella vino la primera noche y le dijo, oye, escúchate eso, porque eso me tiene como confundida. Y él empezó a escuchar. Y ella ya, ándele, por favor, tóquenlo. Y de momento oye, sale el esposo, oye, qué tremendo usted ese cassette, muchacho. Dice, ¿te gustó? Me dice, muchachos, si eso es lo que yo estaba buscando hace tiempo. Y no durmieron toda la noche oyendo, mira, pues yo tengo otro, y yo tengo otro. Qué bueno, ¿viste? Cayó bien ahí. Pero si no, es un problema. Porque es que estas cosas traen problemas. Entonces, en lo espiritual, ya hablé lo personal, lo familiar. Tú esperas que en la familia, oye, qué bueno cuando llaman a tus hijos, y dicen, mira, está tu papá por ahí. Y dice, sí, ¿con quién hablo? Con fulano tal. Bendecido. Y el hijo tuyo contesta bendecido. O tu hija dice, ¿cómo está? Reinando en vida. Yo te lo digo porque yo llamo a los países a veces buscando a los pastores y me contestan los niños. Y por los niños uno sabe si la familia está afectada con la gracia. Porque esos niños me dicen, apóstol, reinando en vida, gloria a Dios, aquí llamando las cosas. Y están cortados, ¿no? Pero cuando, ¿a quién quiere? Dice, no, ¿puedo hablar con tu papá? Momentito.
Pues entonces, ¿sabes? Porque esto es, por eso es que este evangelio es un evangelio de proceder. Uno espera que tus hijos cuando llamen, pues contesten bien, conforme al pacto, que estén al día, ¿no? Uno espera que todos crean. Por eso es que esta palabra se la comparte a los niños, porque esto es un estilo de vida, esto no es una religión. Tú tienes que librarlo a ellos desde pequeñito, de mira, hay ángeles contigo, y ambos tienen que cooperar con eso, porque si el esposo no está, es la esposa la que los lleva a la escuela, ángeles contigo. ¿Ah? Porque tienes que llevarlo, porque si no, entras en desigualdad. Y la desigualdad trae problemas. Y a paz nos llamó el Señor. Entonces, ella ama congregarse o él ama congregarse y él no. El domingo, él o ella quieren estar aquí oyendo el calqueo. Él quiere lavar el carro o ella quiere lavar los platos y no sé qué. No saca tiempo para lo espiritual. ¿Qué haces tú aquí en esta noche? ¿Ah? ¿Por qué tú estás aquí? Porque tú eres ¿qué? Un creyente. Y sacaste el tiempo para prepararte. Tú pudieras estar descansando, especialmente si trabajaste mucho hoy. Pero sacaste tiempo, porque tú eres creyente. Pero si tú llegas a tener un marido o una mujer que no le gusta esto, ¿tú te crees que él viene para aquí? ¿A qué? Si es incrédulo, no hay comunión, la luz con las tinieblas, no le importa. Él vive para su vientre, para su carne. Lo que le interesa es lo tangible. Aquí lo que importa es el cash. ¿Te acuerdas de ese anuncio? Oye, mira, la próxima convención es en Brasil. Vamos a economizar para las vacaciones, nos vamos para allá. Para Brasil. ¿A qué? Porque el ministerio va a estar allá. Ay, qué chico, ¿cómo tú me metes una vacación a mí un ministerio? Sí, vamos para la playa, vamos para South Beach. ¿Qué meterme yo al ministerio? Yo te lo digo porque yo he visto eso, yo he visto matrimonios que lo que están es pendientes de la próxima convención, pues usarlo como vacaciones. Y entonces lo usan de vacaciones por el día. Por eso nosotros también lo hacemos fácil. Nosotros damos 2 o 3 días de predicación. Por el día lo hacemos libre y entonces van a ver, yo no sé qué, en Costa Rica tú puedes ver los volcanes y en Guatebella puedes ver la ciudad vieja de Guatemala. Y así por el día, ¿no? Y entonces por la tarde o dependiendo el día, y entonces disfrutamos. Una convención no estar ahí metido con una Biblia todo el tiempo, no, nosotros disfrutamos. Se convierte en algo agradable. Pero eso sí es creyente. Si no es creyente, no le va a interesar, porque están en yugo desigual. Y entonces, otra cosa es... cuando tú dices, oye, ¿y por qué tanta cosa con el apóstol? No, es que él es el otro. ¿El otro? ¿Cómo que el otro? No, porque él es el arcángel, la última. Ten cuidado con eso, están idolatrando. No, él es nuestro padre. Padre fue fulano. No, mira, te lo digo bíblicamente. No, olvídate de eso. Eso sí que es un problema. Yo recibí un email de allá de Colombia, de que el esposo la cogió por el cuello. Tú me dejas a José Luis se fuera de aquí ya. Y dice, pero si es que tú no entiendes, chico, que es que él fue el que me engendró. ¿Se que te qué? Oye, gracias a Dios. Mira, pero oye esto, gracias a Dios. Casos, por ejemplo, yo estuve en Massachusetts y hay una familia
Él es haitiano, casado con una puertorriqueña. Y entonces él tenía un clase de problema conmigo, a nivel de celos ya, celos en carne. Pero esta vez se apareció y me dio un abrazo y me dijo, voy a llevar la gracia para Haití. ¿Y sabe por qué? Porque yo no me daba cuenta que aunque a mí me molestaba el José Luis y el otro y la cosa, usted me hizo una nueva esposa. El cambio que dio mi esposa, el cariño, el respeto, el proceder que yo vi en ellos. Oye, aquí tiene que estar pasando algo. Oye, porque si esta palabra no te ha cambiado a ti, entonces esto es mentira. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Ah? Esta palabra cambia vidas. Esto da testimonio. Vamos a buscar ahora, como hemos venido hablando del matrimonio, yugo desigual, hay muchas preguntas. Hebreos capítulo 13. Verso 4. Honroso sea en todos que. Fíjate que Pablo dice, mira, es mejor quedarse como yo, no se casen, el soltero se quede ese viudo, pero entonces ahora dice que es una honra. ¿Por qué? Porque está hablando de dos casos diferentes. ¿Sabe que una comunidad se compone de matrimonio? Y si no hay matrimonio, se descompone, bueno, hay un caos en el mundo. Por eso cuando yo caso una pareja, lo primero que hago es que los felicito porque ellos están entrando en un mandamiento espiritual donde es honroso casarse, especialmente cuando dos personas viven juntas y después de varios años deciden casarse, en vez de regañarlos, caramba, si decidieron casarse, aunque se están amarrando mejor, ¿no? Bueno, ¿quién fue que me llamó ayer para decir, apóstol, mire, que un cura no me quiere casar? Ah, sí, un compañero del ministerio aquí me dijo, apóstol, yo puedo casarlo porque el cura no quiere. Pues seguro, si él está entrando en honra, honroso sea esto en el matrimonio. Pero los curas piensan que pues, como es un segundo matrimonio, pues que están apoyando un adulterio. Pero es que tú no puedes hacer eso, porque fíjate, él dice, honroso sea en todo el matrimonio. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. O sea que Dios tiene que juzgar el adulterio de Moisés, porque Moisés se casó con la hija de ¿cómo se llamaba? Jetro, de Jetro, y después aparece en el ministerio casándose con una mujer cusita. ¿Y cómo explicar eso? Pues eso, ¿quién lo juzga? ¿Y tú vas a juzgarlo? No te metas ahí. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene que justificar a Moisés por qué sucedió eso. Ahora, juzgar no es un látigo, porque cuando tú oyes la palabra juzgar, te dice, nos metieron preso. No, juzgar es dividir. Cuando tú juzgas algo, tú lo juzgas para dividir. Por eso a veces un juez, cuando coge a un asesino, el juez oye la historia porque él va a juzgar. Entonces, ¿y por qué usted lo mató? Bueno, señor juez, porque yo llegué de mi trabajo y de momento estaban violando a mi hija. Y entonces, bajo ese instinto de padre a hija, cogí un jarrón que había así, le metí un cantazo y el hombre se dio con el filo de la escalera y se mató. Y de momento dice, pues vamos a darle 6 meses de probatoria. Y viene otro igualito que mató. Vamos a darle 100 años de prisión. Porque las situaciones son diferentes. Entonces, en el caso de Moisés, que es el dador de la ley, imagínate, Moisés fue el que dijo, no adulterará. Y él es el primer adúltero. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú no entiendes. Moisés se casó con la hija de Jetro y parece que ella era incrédula. Jetro lo ayudó muchísimo en ciertos aspectos y estuvieron años juntos, pero parece que un día Moisés llamó a su esposa y le dijo, oye, Jehová se me apareció aquí en esta mata.
y ardiendo en fuego me dijo que me fuera a salvar allá al pueblo de Israel, a Egipto. Y parece que ella olió la mata. Oye, pues si esto no huele ni a quemado. Y decía, pero ¿cree que me habló? Yo vi fuego. Ahí hay yugo desigual. Entonces aparece Moisés casándose de nuevo. Qué mal ejemplo. Tú sabes lo que es un líder representando un ministerio tan grande como el pueblo de Israel y que dice que da, porque aunque sea si fuera en la gracia es más pasable, pero es la ley. Entonces aquí aparece Dios juzgando, dice, pero a los adúlteros no se metan ustedes, déjenme dividir eso a mí. Mira a David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y adultera y Dios le da un hijo que fue Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Mira para allá qué cosa. Y David es un adúltero y a los adúlteros los va a juzgar ¿quién? Y tú los vas a juzgar. Mire, a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dejo este mensaje a las naciones. Y usted no me defienda, a mí no hay que defenderme. Deje que Dios haga su obra, porque, mire, el que no pudo soportar lo que me pasó a mí no merece estar en este ministerio. No merece estar porque me está juzgando, está cogiendo el juicio. Pero recibimos en el Señor que todos son entendidos, porque nosotros somos gente madura. Ahora, el yugo desigual es un problema número uno en lo personal, en lo familiar y en lo espiritual, y a paz nos llamó el Señor. Yo quiero paz, yo quiero vivir en paz, quiero confesar la palabra, quiero llegar a mi casa y poder hablar de lo que sucedió en tal lado, de que quiero, oye, que si me llaman, mira, hay el otro, que los que estén al lado mío no se ofendan. ¿Cuál es la idea? Deben alegrarse, ¿verdad que sí? Bendecidos con toda bendición.